Breve reseña de vida de Obama. Los sueños de mi padre, una historia de raza y herencia. Los orígenes. Chicago, Kenia. Comentarios sobre el presidente Obama. El libro, Los sueños de mi padre, una historia de raza y herencia, escrito por Barack Obama, se escribió en inglés en 1995. La traducción al español se debe a Fernando Miranda y Evaristo Páez Ramussen. La edición en español se publicó en 2010. El libro consta de 405 páginas, las cuales se dividen en 3 partes. La primera parte se refiere a sus orígenes, la segunda, a sus trabajos en Chicago, la tercera, a Kenia. En la primera parte, Obama hace una referencia a su vida infantil, sus relaciones con sus abuelos maternos, los orígenes de su familia materna provenientes de Kansas. En la segunda parte, el autor hace una referencia a su trabajo comunitario en Chicago y simultáneamente va reflexionando sobre las políticas raciales y la problemática en Estados Unidos. En la tercera parte, cuenta sus experiencias en Kenia, de donde era originario su familia paterna. El libro está bien escrito y se va leyendo con facilidad en tanto el autor va comentando sus experiencias personales, las cosas que lo impresionan, los personajes que le llaman la atención en el transcurso de vida, tales como los líderes y artistas de los años 60s y 70s. Durante todo el transcurso del libro, se observa cómo el personaje se va integrando a la cultura americana, sin perder sus raíces y experiencias en Hawái, Indonesia y Kenia, dejando una sensación al lector de que el autor da a conocer de episodios interesantes de su vida, de los cuales hemos tomado algunos párrafos que nos sirven de muestra de una autobiografía, que naturalmente fue escrita, pensando en el lector, por lo cual el autor se reserva episodios y sentimientos que no comparte necesariamente con sus lectores. Primera parte. Los orígenes. La excepción es mi madre, a quien perdimos con una brutal rapidez, víctima de un cáncer, pocos meses después que se publicara este libro. Había pasado los últimos 10 años de su vida haciendo lo que más amaba. Viajó por el mundo, trabajó en pueblos lejanos de Asia y África ayudando a las mujeres a comprar una máquina de coser, una vaca lechera o a adquirir una educación que pudiera servirles en un mundo globalizado. Se reunía con amigos de las altas y bajas esferas, daba grandes paseos y observaba la luna. Recolectaba barajitas en los mercados de Delhi o Marrakech, un fular o una piedra tallada que le hiciera gracia o le llamara la atención, escribía reportajes, leía telenovelas, atosigaba a sus hijos y soñaba con sus nietos. A veces he pensado, dice refiriéndose a su padre, que si hubiera sabido que no sobreviviría a su enfermedad, podría haber escrito un libro distinto, no tanto una reflexión sobre el padre ausente, sino un homenaje a la persona que fue la única constante en mi vida. Finalmente, a pesar de mi obstinación en evitar la mirada escrutadora del público y de mis periódicos impulsos de abandonar el proyecto, lo que se ha abierto camino a través de estas páginas es el relato de mi viaje interior. Un joven en busca de su padre y a través de esa búsqueda del auténtico sentido de su vida como americano negro. En aquella época llevábamos viviendo en Indonesia más de 3 años. Mi madre se había casado con un indonesio llamado Lolo, otro estudiante que había conocido en la Universidad de Hawái. Su nombre quería decir loco en hawaiano, lo que a Gramps le hacía mucha gracia, pero no encajaba con el hombre, pues Lolo tenía los buenos modales y la gracia natural de su pueblo. Era bajo, moreno y atractivo, tenía el cabello negro espeso y por su constitución, podía pasar fácilmente tanto por mexicano o samoano como por indonesio, jugaba bien al tenis, su sonrisa mostraba unos dientes parejos y su carácter era imperturbable. Lolo dejó Hawái poco después y mi madre y yo tuvimos meses preparándolo todo, pasaportes, visados, billetes de avión, reservas de hotel y una serie interminable de fotografías. Mientras hacíamos las maletas, mi abuelo tomó un atlas y marcó con una cruz los nombres de las islas del archipiélago indonesio, Java, Borneo, Sumatra, Bali. Decía que recordaba algunos de los nombres porque había leído a Joseph Conrad cuando era niño. Las islas de las especias, así las conocía entonces, nombres encantados, envueltos en misterio. Aquí dice que todavía hay tigres por allí, continuaba, y orangutanes. Miraba por encima del libro y sus ojos se abrían de par en par. Recuerda sus primeros encuentros con la cultura de Indonesia. Con la mirada busqué la aprobación de mi madre, que me devolvió una sonrisa cautelosa. En el patio trasero encontramos algo que parecía un pequeño zoológico.
pollos y patos que corrían de aquí por allá, un perro grande de color pajizo que aullaba de manera siniestra, 2 aves del paraíso, una cacatúa blanca y por último 2 crías de cocodrilo medio sumergidas en un estanque sin cercar que estaba en una esquina de la parcela. Lolo se quedó mirando los reptiles. Tardó, apunta el autor, unos 6 meses en aprender indonesio, sus costumbres y sus leyendas. Sobrevivía a la viruela, al sarampión y al dolor de los golpes propinados por mi noche y día, realizando algunas chapuzas, pillando grillos, luchando con rápidas cometas de cuerdas que te cortaban los dedos. Fue a la escuela en su primer día de clase. Habían insistido en que llegáramos temprano y Castle Hall, el edificio de los estudiantes de quinto y sexto grado, todavía no estaba abierto. Unos cuantos niños habían llegado y no paraban de contarse lo que habían hecho durante el verano. Nos sentamos al lado de un niño chino delgaducho que tenía un enorme corrector dental sujeto al cuello. Obama reflexiona sobre su padre junto con las noticias sobre mi padre, dice, comenzó a llenarme la cabeza con su información sobre Kenia y su historia que extrajo de un libro sobre Jomo Kenyatta, el primer presidente de Kenia. Inició sus actividades nacionalistas contra la dominación colonial británica en 1922, defendiendo a su tribu, los Kikuyu, de los abusos de los colonos blancos. Tras completar su formación intelectual y política en Moscú y Londres, 1929 a 46, regresó a su país al término de la Segunda Guerra Mundial, considerando, llegado el momento de reclamar la independencia. Reorganizó el Partido Nacionalista y Panafricanista Unión Africana de Kenia, del que fue elegido presidente en 1947, a quien yo había robado el nombre de Lanza de Fuego. Pero nada de lo que contaba mi madre podía aliviar mis dudas y apenas retenía la información que me brindaba. Solo logró captar mi interés cuando me contó que la tribu de mi padre, los Luo, eran una tribu de nilotes que habían emigrado a Kenia desde su lugar de origen, las orillas del río más grande del mundo. Esto parecería prometedor. El abuelo guardaba todavía un cuadro que había pintado una vez. Era una copia en la que se veían unos egipcios, delegados, broncíneos, que iban sobre una carroza tirada por corceles de alabastro. Yo me imaginaba el antiguo Egipto, los grandes reinos sobre los que había leído, pirámides y faraones, Nefertiti y Cleopatra. Enseguida me di cuenta de que el casi infantil retrato que hacían de los negros en la pantalla, la imagen opuesta de los negros salvajes de Conrad, era lo que mi madre había llevado consigo a Hawái durante todos aquellos años, un reflejo de las fantasías prohibidas para una chica de clase media de Kansas, la promesa de otra vida, cálida, sensual, exótica, diferente. ¿Cómo podemos ver la vida del autor transcurre en diferentes escenarios, lo que le permitió conocer y adaptarse en diferentes culturas? Seguramente a través del tiempo fue asimilando diferentes valores. En este libro se puede observar que el personaje recibe la influencia de la cultura calvinista del Medio Oriente de Estados Unidos. Posteriormente, como consecuencia del segundo matrimonio de su madre, se asimila a la cultura de Indonesia. Por último, el autor boceta su deseo de conocer la cultura africana de la cual es descendiente. A continuación sintetizaremos las experiencias del autor en Chicago. Segunda parte. Chicago. En Chicago, Obama recordó la figura de Harold Washington. La jornada, 10 de noviembre de 2012, lo refiere como un activista político, que había actuado con enorme inteligencia en favor de los menos favorecidos frente a la rudísima maquinaria de los Daley en Chicago. Cualquier cacicazgo mexicano palidecería de envidia frente a su poder y longevidad. Por cierto, fue en esta ciudad donde acaso aprendió cómo hacer política alternativa en la gran escuela legada en los años 80 por el mayor Harold Washington, uno de los políticos afroamericanos más originales y sutiles para realizar reformas sociales en circunstancias, sin exagerar, inconcebiblemente desfavorables. Marty, su primer jefe, sonrió, se quitó las gafas y las limpió con la punta de la corbata. Eso es lo que hay que hacer si eres joven, negro y estás interesado en los asuntos sociales. Busca una campaña política para que la puedas trabajar, un patrón poderoso, alguien que pueda ayudarte en tu propia carrera, y Harold lo es, de eso no hay duda. Tiene mucho carisma, cuenta con el apoyo de la casi totalidad de la comunidad negra, con el de la mayoría de los hispanos y el de numerosos liberales blancos. Viajamos durante más de un mes. Tut, mi madre, Maya y yo, volamos hasta Seattle y luego bajamos por la costa hasta California y Disneylandia. Continuamos hacia el este, al Gran Cañón, luego cruzamos las grandes praderas hasta Kansas,
para subir a los Grandes Lagos antes de volver al oeste cruzando el parque de Yellowstone. La mayor parte del viaje lo hicimos en autobuses Greyhound. Nos hospedábamos en los moteles Howard Johnson y todas las noches, antes de irnos a dormir, veíamos en la televisión las comparecencias del caso Watergate. Me imaginé a Frank con su holgado traje de grandes solapas de pie frente al Teatro Regal, esperando para ver a Duke o a ella salir tras finalizar una gala, que el cartero era Richard Wright repartiendo el correo antes que saliera su primer libro, y la niña pequeña con gafas y coletas, Regina saltando a la comba. Enlacé mi vida con las caras que veía tomando prestados los recuerdos de otros. De este modo intentaba tomar posesión de la ciudad, hacerla mía. La forma en que la gente hablaba del alcalde de Chicago era con familiaridad y afecto que normalmente se le dedica a un pariente. Su fotografía estaba por todas partes, en las paredes del taller de reparación de calzado y en los salones de belleza, pegadas en las farolas desde la última campaña electoral, incluso en los escaparates de las tintorerías de los coreanos y de las tiendas de comestibles de los árabes, colocada en un lugar prominente como si fuera un tótem protector. El rostro del retrato me miraba desde la pared de la barbería, atractivo, pelo cano, cejas y bigote poblado, el destello en los ojos. Smithy reparó en que yo observaba la fotografía y me preguntó si me encontraba en Chicago durante las elecciones. Le dije que no, él insistió con la cabeza. Rafik nos explicó que era el presidente de la Coalición para la Unidad de Roseland, una organización que se ocupa de una serie de actividades políticas para promover la causa de los negros y que, según él, había jugado un importante papel en la elección del alcalde Washington. Cuando le preguntamos de qué manera las iglesias podían involucrarse para fomentar el desarrollo de la economía local, nos entregó un folleto en el que se acusaba a las carnicerías árabes de vender carne en mal estado. Antes de marcharnos, Angela le preguntó que si existía alguna posibilidad de que los jóvenes de Altgeld encontrasen algún trabajo a tiempo parcial. El señor Foster la miró como si estuviera loca. Todos los comerciantes de por aquí rechazaban unas 30 solicitudes al día, dijo, adultos, ciudadanos de la tercera edad, obreros experimentados dispuestos a aceptar cualquier cosa. Lo siento.